Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo realizar una base simulando agua para una figura, en este caso es una figura de Warhammer. Eh, es un proceso que es un poquito largo, es un poquito tedioso, dura bastante, pero creo que merece la pena. Os dejo con el vídeo. Bueno, pues como habíamos prometido, vamos a explicar cómo realizar un efecto de agua para esta figura que terminé recientemente. Es una figura de Warhammer. Es la primera vez que hago una figura de este tipo. Bueno, no ha quedado mal, aunque bueno, hay que aprender todavía más cosas y seguiremos con ello. Eh, pero lo que sí que quiero es aprovechar para colocar esta figura en esta base que he preparado. Entonces la idea es que quede colocada aquí de esta manera, digamos como saliendo del agua. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque como veis ya hay parte del trabajo hecho. Bueno, realmente el trabajo que hay realizado es el que ya habíamos visto previamente cuando hicimos el tutorial del Spitfire, el estrellándose en el agua. Explicamos cómo se hace lo que es la primera parte de base y el primer toque de color. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, una vez que tengo hecha esa base, como que la expliqué como ya os comenté anteriormente, es aplicarle papel con cola, como una especie de papel maché, para hacer un poquito la forma de las arrugas del agua y demás. Pues una vez que está hecho eso, lo que he hecho es aplicarle color, que lo he dado con pintura de Vallejo de Bellas Artes. Yo utilizo más para hacer temas de agua la pintura de Bellas Artes porque tiene la ventaja de que, como es una pintura que es un poquito tipo gel, pues lo que hace es que te permite darle formas. O sea, ya no solamente es que yo le he dado formas con el papel, sino que además puedo hacer estas crestas que veis por aquí. Luego, de hecho, he mezclado un poquito con un color turquesa para ya ir dando el color que tiene, ese aclarado que tiene las crestas en la parte superior. La pintura de este tipo tiene la ventaja de que tarda mucho en secar. No se puede comparar con un óleo, pero sí que tarda bastante. Esto, una vez dado, hay que dejarlo secar 24 horas para poderlo usar. Y entonces te permite pues jugar bastante con ello. Entonces, lo que ahora voy a hacer es preparar el aerógrafo. Aquí el tono verde. Entonces lo que voy a hacer es prepararme un poquito de... Yo tengo siempre estos botecitos. Cada uno tiene su, digamos, su método. Yo tengo estos botecitos que me permiten bastante bien trabajar. Entonces, como decimos siempre, agitar bien la pintura. Entonces me echo unas gotitas de... Pocas, no hace falta muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gotas sobra para lo que voy a hacer. Entonces, he echado 8 gotas de color. Bueno, luego os dejaré en las descripciones todas las referencias de todo. Esto es un Model Color 78-78 color esmeralda. Entonces a esto le voy a añadir un poquito de agua. Aunque lo veis en un bote de thinner, esto realmente es agua destilada. La misma cantidad que hemos echado de pintura, echamos de agua. He echado 8 gotas de pintura, pues 8 gotas de agua. Ahora me cojo un pincel de los que tengo así más malos y lo mezclo. Esto es lo que estáis acostumbrados todos, no tiene mayor misterio. Mezclarlo. Queda como un poquito, pues, no queda como una veladura, queda entre medias, como entre una veladura y una pintura normal. Tiene que quedar un poquito líquida. Además el aerógrafo, si no, le cuesta. Cogemos al aerógrafo. Me cojo un papelito para probar. Vemos que tira perfectamente. Parto por aquí. Y entonces ahora lo que voy a hacer es darle con esto a las zonas altas. Vais viendo cómo va a ir cogiendo color por las zonas altas, color verde.
con cuidadito y paciencia. Las zonas altas las pintamos de este tono esmeralda. No insistir, damos un poquito y luego vamos dando el otro y el resto y dejamos que seque. Más que nada para evitar que se nos descuelgue y demás. Hay que echar la pintura en cantidades pequeñitas, ¿eh? Importante, no... Las pinturas acrílicas, yo lo digo continuamente, más vale mucho poco que pocos muchos. Si nos empeñamos en echar pintura, se nos va a descolgar. Como os digo, esto es intentar dar las partes de la cresta. De aquí me ha pasado una cosa, se me ha manchado un poquito, me ha goteado un poquito el aerógrafo. Lo podéis ver aquí en esta gotita. Esto es muy fácil de solucionar. Cogemos un bastoncillo de estos, cogemos un poquito de agua, le hacemos así y arreglado. Ya está. No insistir, porque si insistes pues lo vas a liar, pero ya está, no tiene más. Y si no podéis, pues volvéis a dar la pintura base encima. No hay que tener mucho miedo con esto, o sea, hay veces que pasan cosas, pues bueno, pues se repinta. Como damos siempre capas muy finas, ahora voy a dar de la parte superior para mejorar el verde en la cresta, ¿vale? Dejamos el verde en la cresta. Y bueno, pues ya estaría. ¿Ves que hemos hecho unas zonas que siguen siendo oscuras, otras zonas que se han aclarado porque ha pulverizado un poco el aerógrafo por aquí y las crestas más claritas? Bueno, pues comenzamos con el siguiente paso. Me ha llegado recientemente, me lo mandaron de Vallejo para probarlo, este producto, que os leo textualmente, es de la serie Water Texture y es efecto espuma, Foam Effect. Es la referencia 26231. Es un gel opaco, blanco, que nos ayuda a realizar texturas de espuma. Hay diferentes formas de usarlo. Yo la que voy a utilizar en este caso, voy a pintar la parte superior de las crestas. He hecho un poquito aquí y lo que voy a hacer es con un pincelito con mucho cuidado pintar la parte superior de las crestas que aquí tenemos, que como veis son bastantes. Entonces lo que voy a hacer básicamente es mojar un poquito, se aplica directamente, no hay que humedecerlo ni nada, o sea, no hay que reducirlo con agua ni nada, y con mucho cuidado vamos aplicando en las crestas, ¿vale? Esa es la idea. Parecía como si fuera un pincel seco, pero realmente no, porque no estamos con el pincel seco, estamos aplicando con material. Aunque podríamos utilizar un pincel seco también. Si fuera un elemento con muchísima textura, esto es una locura hacerlo así. A ver, se puede hacer. Hay gente que a lo mejor diría, bueno, pues me lío y lo voy dando todo, pero como os digo, es una locura. Entonces, en esos casos podemos aplicarlo en pincel seco y también funciona. La ventaja que tiene este material es que seca muy rápido, ¿vale? Entonces, al secar muy rápido nos permite aplicar bastante bien este tipo de texturas blancas, que son pues a veces difíciles. Entonces, pues básicamente, por lo que veis, hay que ir pintando con cuidado todo
muy poquita cantidad de pintura en el pincel y aplicar con bastante precisión, ¿vale? Por todo con muy poquita cantidad de pintura para no manchar lo que no debéis. Y a todas las crestas ir aplicándole. No lo he dicho, pero evidentemente antes de pasar esta fase hemos dejado que seque la pintura que hemos dado con aerógrafo. Bueno, sigo y luego os enseño cómo queda. Bien, como os he comentado antes, he ido adelantando un poco la base. Y uno de los efectos importantes es que cuando hemos terminado de hacer todo lo que son las crestas altas, como tiene mucho más arrugas, lo que os comentaba anteriormente, una técnica para poder matizar todo esto y darle volumen es utilizar el pincel seco. Bueno, voy a explicarlo bien. El pincel seco, ¿cómo se trabaja? Mojas un poquito el pincel, quitas todo el exceso hasta que prácticamente el pincel no está manchado y está prácticamente seco, solamente queda algo de humedad de la pintura, y lo que hacemos es empezar por las zonas altas a aplicar sin meter presión siempre de las zonas altas hacia las zonas bajas. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues todas esas pequeñas crestas que son imposibles de pintar porque, vamos, imposibles no, si tienes paciencia las puedes pintar todas, pero las puedes ir dándole volumen, porque vamos a conseguir que todas esas crestas cojan blanco, entonces van a coger como luces. Entonces nos ayudan muchísimo, es una forma muy fácil de dar volumen. Esto no solamente vale para esto, la técnica del pincel seco se utiliza para 1000 cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, para aplicarlo en el pelo de un modelo, cuando queremos darle luces a las partes altas del pelo, o en una piel, o en mil cosas, en vehículos. Se utiliza para 1000 cosas. Pero con el tema del agua, a la hora de meterle las luces y demás, y la espuma y todo esto, es muy útil. Muy útil porque, como veis, enseguida va cogiendo volumen. Todo antes era como muy plano porque era todo azul y ya está, y ahora de repente empiezas a tener un montón de volúmenes dados por esa pintura que se queda en las partes altas y no se queda en las partes bajas. El tema del pincel seco es muy sencillo, como veis, pero hay que coger un poquito el truquillo para que no tenga demasiada pintura, porque si tiene demasiada pintura lo que hacemos es mancharlo todo. Y si tiene demasiada poca, pues no hace nada. Y luego tiene que estar en una, digamos, con un nivel de secado de la pintura adecuado. O sea, no podemos echar ni muy líquida ni muy espesa, o sea, tiene que tener también un punto adecuado. Entonces, es sencillo, es practicar, pero vamos, como veis al principio es muy fácil. Entonces, como veis, esto empieza a tener ya más volúmenes. Y hemos marcado primero todas las crestas, y luego he aplicado el pincel seco para el resto de la superficie. En principio tenía la intención de hacerlo todo pincel arruga por arruga, pero luego he pensado que mejor explico, porque bueno, puede haber gente que no sepa qué es el pincel seco, digo, mejor lo explico y así vemos las dos maneras. Entonces, evidentemente hacerlo cresta por cresta es mucho más laborioso y hay que tener más técnica. Y claro, es verdad que se tarda un montón y no todo el mundo a lo mejor es capaz de hacerlo. Entonces el tema del pincel seco pues nos ayuda mucho porque es mucho más fácil. Luego después pues ya retocamos un poquito donde veamos que necesitamos un poquito más de blanco en las crestas. Y listo, este paso estaría. Bueno, el siguiente paso. He cogido la figura. Esto es un soporte de estos de pinza para soldar. Lo que he hecho es meterlo aquí debajo para aguantarla, porque lo que hace es que la cola del monstruito este o lo que sea, pues pretendo que quede enterrada en el agua, digamos. Entonces, para esto lo que se utiliza normalmente es resina. Lo que voy a hacer, para que veáis que a veces es muy sencillo, normalmente la resina pues no siempre es fácil de encontrar, y aparte es cara, pero hay una forma para pequeñas cosas,
podemos utilizar resina de esta que podemos comprar en cualquier chino, que viene en unas jeringuillas. A veces cuesta poco sacarle el tapón. Voy a coger un pequeño alicate. Y lo que voy a hacer es, con esta resina, aunque es más espesa que la que se usa normalmente para modelismo, pero la voy a soltar en este recipiente. Voy a vaciar todo lo que había, que no era mucho. Esto vale muy poco, además, a lo mejor vale, no sé, un par de euros. Es resina rápida, además. Le voy a echar un poquito de alcohol. La voy a remover. Esto se remueve perfectamente con... O sea, se mezcla perfectamente con alcohol. La voy a remover con un palito, para que se quede un poco más líquida. El alcohol se diluye perfectamente. Entonces, la voy a dejar un poquito más líquida para que nos permita usarla en el modelo. Se tarda un poquito, es lo peor de esto, que se tarda un poquito en todo. Y como es rápida, de 5 minutos, tenemos que hacerlo rápido porque si no se nos seca. Lo único que, lo malo que tiene este tipo de resinas es que son un poquito más, son más blanquecinas que las, o sea, no son tan líquidas como las, digo, perdón, tan líquidas, tan transparentes como las de, digamos, de calidad para modelismo. Son un poco más blancas, pero no me importa porque luego, como le voy a dar más efectos, no se va a notar. Entonces ahora lo que hago es aplicar la resina al fondo. Lo dejamos. Si hace falta la movemos un poquito más. Dejamos aquí la resina. Y listo, ahora solamente hay que dejarla secar. Veis que se queda como un poco blanca, no me importa porque como toda esta zona la voy a hacer como con espuma, y además tiene tendencia a aclarar un poquito más cuando seque, porque esto es a causa de haberla mezclado con alcohol y del movimiento. No, ya os digo que esto lo podemos hacer con resina de más calidad y nos saldría mejor, pero intento hacerlo de manera que si no tenéis todos los materiales necesarios, os sea fácil de conseguirlos y podáis bueno, obtener resultados más o menos razonables. Bueno, pues esperamos a que se seque. Esto tardará en secarse un ratito y cuando ya haya secado, pues seguimos con ello. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del vídeo. Si no, se iba a hacer un poquito largo. En los próximos días tendréis disponible la segunda parte. Nos vemos.